Carlos Gurrola era un hombre que le conocían en su familia como Papayita, así lo apodaron. Pasó 20 días hospitalizado después de ingerir una bebida adulterada, presuntamente por sus compañeros de trabajo. En Torreón, Coahuila, un trabajador de limpieza perdió la vida tras convertirse en víctima de una cruel broma de sus propios compañeros de trabajo. Su nombre era Carlos Gurrola, conocido con cariño como Papayita. Tenía 47 años. Hoy su historia indigna a todo México, porque detrás de su muerte hay años de maltrato, humillaciones y silencio. Carlos era un hombre trabajador, respetuoso y humilde. Vivía en el ejido La Concha y todos los días pedaleaba su bicicleta hasta la sucursal de HEB en la zona de senderos. Ese trayecto lo hacía sin faltar, sin importar la lluvia, el calor o el cansancio. Carlos representaba lo que muchas familias mexicanas conocen muy bien: el esfuerzo silencioso de quienes, con un empleo modesto, sostienen su hogar con dignidad. Pero lo que pocos sabían es que en su centro de trabajo Carlos vivía un infierno. Día tras día era objeto de burlas, humillaciones y maltratos por parte de algunos de sus compañeros. No era una sola vez, era constante. Le ponchaban las llantas de su bicicleta, le escondían su comida, le robaban su celular. Se burlaban de él en público. Y a pesar de todo eso, Carlos nunca faltaba. El 30 de agosto del 2025, Carlos fue víctima de una broma cruel que terminaría con su vida. Esa mañana, mientras cumplía con su turno de limpieza en la tienda, alguien tomó su botella de electrolitos. Lo que parecía una simple bebida energética fue alterado de la manera más macabra. Vaciaron desengrasante en su interior. Un químico fuerte, tóxico, que jamás debe ser ingerido. Cuando Carlos, cansado, tomó la botella para hidratarse, notó inmediatamente un sabor extraño. Intentó escupirlo, pero ya era demasiado tarde. El líquido había comenzado a quemar su garganta, a dañar sus órganos internos, sus pulmones, su hígado, su tráquea. Todos comenzaron a deteriorarse de manera rápida y dolorosa. Carlos fue trasladado a un hospital, donde luchó por su vida durante 19 largos días. Su familia vivió ese tiempo entre la esperanza y la desesperación. Los médicos confirmaban lo que nadie quería escuchar. El daño era severo. El químico había destruido tejidos vitales. Aún así, Carlos resistía, como siempre lo había hecho. Pero finalmente, el 18 de septiembre, su cuerpo no pudo más. Después de 19 días de sufrimiento, falleció. El caso comenzó a levantar sospechas desde el primer momento. Y aquí es donde la indignación social crece todavía más. De acuerdo con la familia, las pruebas fueron manipuladas. Una compañera de trabajo habría tirado la botella que contenía el desengrasante. El gerente de limpieza desechó más evidencias. Y, como si fuera poco, en un inicio intentaron hacer creer que todo había sucedido en su casa. Incluso insinuaron que Carlos se había envenenado a propósito. Pero las cámaras de seguridad cuentan otra historia. Una historia que apunta directamente a un crimen disfrazado de broma. La empresa HEB, donde Carlos realizaba labores de limpieza, se deslindó de inmediato. Declararon que él no era su empleado directo, sino de la empresa de limpieza contratista Multiservicios Rocasa. Una respuesta fría, que cayó como un balde de agua helada sobre su familia. Porque mientras unos buscaban excusas y deslindes, su madre y sus seres queridos enfrentaban la peor tragedia de sus vidas. La Fiscalía de Coahuila no tuvo más remedio que abrir una carpeta de investigación. El caso ya no podía ocultarse. Hoy se investiga como homicidio. Ya se solicitaron videos de seguridad, entrevistas a testigos y declaraciones de empleados. Mientras tanto, la indignación ciudadana crece. Más de 300 personas se han sumado al grupo Justicia para Carlos Gurrola, y su madre, entre lágrimas, anunció que abrirá una cuenta bancaria para recibir apoyo directo. Este no fue un accidente. Este no fue un juego. Fue el resultado de años de acoso y de una broma mortal que jamás debió ocurrir. Carlos Gurrola, Papayita, murió no solo por ingerir desengrasante. Murió por la maldad de compañeros que lo acosaron sistemáticamente. Murió por el silencio de quienes pudieron detenerlo y no lo hicieron. Una simple estadística. Era un hombre de carne y hueso, con sueños, con responsabilidades, con una familia que lo quería. Carlos Gurrola tenía 47 años.
Era originario del ejido La Concha, una comunidad en la periferia de Torreón, Coahuila. Su vida nunca fue sencilla. Como muchos en México, creció en un ambiente humilde, donde cada peso contaba. No tenía lujos, no tenía privilegios, pero tenía algo que vale más que todo eso. Un corazón noble y una disciplina de hierro. Todos los días se levantaba temprano para recorrer varios kilómetros en bicicleta hasta llegar a su trabajo. Una bicicleta que, como denunciaron sus familiares, era blanco constante de burlas. Le ponchaban las llantas, se las desinflaban, lo obligaban a caminar tramos enteros con tal de hacerlo sufrir. Y aún así, Carlos no dejaba de pedalear. No dejaba de llegar a tiempo. En su casa, Carlos era el sostén, el hombre que nunca faltaba al deber, el que ponía el pan en la mesa y el que, a pesar del cansancio, mantenía la esperanza de un futuro mejor para los suyos. Su madre lo describe como un hijo ejemplar. Respetuoso, trabajador, callado. Un hombre que jamás levantaba la voz y que prefería guardar silencio antes que generar problemas. Ese carácter que muchos veían como nobleza fue también lo que lo hizo vulnerable, porque nunca denunció el acoso, nunca quiso preocupar a su familia, prefirió cargar con el peso en soledad. Pero en su trabajo, ese silencio fue aprovechado para convertirlo en la víctima perfecta. Día tras día, Carlos era objeto de maltrato. Le escondían la comida, le robaban pertenencias, le hacían burla delante de todos. Y como él no respondía, los agresores se sentían con más libertad para seguir. Era un ciclo de crueldad que fue creciendo hasta llegar al punto de no retorno. Lo ocurrido el 30 de agosto no fue un hecho aislado. Fue la culminación de años de acoso laboral. Y aquí es donde la historia toma un matiz más oscuro, la indiferencia. Porque muchos vieron, muchos supieron lo que Carlos sufría. Y sin embargo, nadie levantó la voz. Ni sus compañeros, ni supervisores, ni quienes pudieron haber intervenido para frenar esa cadena de agresiones. En el hospital, Carlos enfrentó su última batalla. Los médicos intentaron todo, pero el daño en sus órganos era devastador. Los químicos habían quemado sus vías respiratorias, habían afectado su hígado y debilitado su cuerpo entero. Durante 19 días, estuvo luchando entre la vida y la muerte. Su familia, al pie de la cama, no podía creer lo que estaba viviendo. Cada día recibían noticias desalentadoras, pero mantenían la esperanza de que Carlos resistiera. Sheb, la tienda donde trabajaba, declaró que no era su empleado, que pertenecía a una subcontratista llamada Multiservicios Rocasa. Un detalle que parecía más una estrategia legal que un gesto de humanidad. Para la familia, esas palabras fueron un golpe más, porque mientras ellos rezaban por la vida de Carlos, las empresas solo pensaban en evitar responsabilidades. Los compañeros que presenciaron la tragedia cuentan que una mujer, también empleada de limpieza, tiró la botella donde se había puesto el químico. El gerente de limpieza, en lugar de preservar la evidencia, desechó pruebas que podían haber aclarado todo más rápido. La primera versión que se intentó difundir fue que Carlos había bebido desengrasante en su propia casa, insinuando incluso que pudo tratarse de un intento de suicidio. Pero las cámaras de seguridad desmintieron esa versión. La verdad era otra. La verdad mostraba que todo ocurrió dentro del centro de trabajo, y que Carlos nunca buscó hacerse daño, alguien más se lo causó. La indignación pública no tardó en crecer. Más de 340 personas se unieron a un grupo en redes sociales con un solo objetivo: exigir justicia para Carlos Gurrola. La noticia comenzó a difundirse, y cada vez más mexicanos conocieron la historia de Papayita, un hombre bueno, que soportó años de humillaciones, que murió por la crueldad disfrazada de broma, un hombre que trabajaba para sostener a su familia y que terminó perdiendo la vida por la indiferencia de quienes lo rodeaban. Carlos no está solo. Su familia, su comunidad y ahora miles de personas en todo México piden justicia. La Fiscalía de Coahuila ya abrió una investigación, pero la pregunta sigue en el aire. ¿Se castigará a los responsables? ¿O este caso quedará en la impunidad como tantos otros? Pero mientras avanza el proceso legal, la indignación no se detiene. Cada día, más personas se unen a la exigencia de justicia. Porque la muerte de Carlos Gurrola no es un caso aislado. Es el reflejo de un problema mucho más grande: el acoso laboral y la impunidad que lo rodea. En México,
Miles de trabajadores enfrentan situaciones similares todos los días. Burlas, humillaciones, sobrecargas de trabajo, hostigamiento constante. Un fenómeno conocido como mobbing, que destruye la autoestima y la dignidad de las personas. Y aunque existe legislación laboral para sancionarlo, en la práctica pocas veces se aplica. El caso de Carlos muestra lo que puede ocurrir cuando ese acoso se normaliza, cuando se convierte en un juego sin consecuencias, una cadena de crueldad que terminó en tragedia. Las empresas, en muchos casos, prefieren callar, ocultar, minimizar. Primero protegen su imagen, antes que la vida y la dignidad de sus empleados. Eso fue lo que sucedió aquí. Se intentó ocultar la verdad, borrar las pruebas y deslindarse de toda responsabilidad. Pero la sociedad no es ciega. Las redes sociales han hecho que el caso de Carlos trascienda y se convierta en un símbolo de la lucha contra el acoso laboral en México. Su familia, aún de luto, no se rinde. Han declarado que abrirán una cuenta bancaria para recibir apoyo, porque Carlos era el principal sustento de su hogar. Su madre, con dolor en el alma, ha dicho que su hijo aguantó demasiado, que sufrió en silencio por miedo a perder su trabajo, y que nadie debería morir de esa forma. El impacto social es evidente. La comunidad se ha unido para rendirle homenaje. En las redes circulan mensajes que lo describen como un hombre bueno, respetuoso, noble, un trabajador ejemplar que nunca faltaba, que nunca se quejaba. Y ahí está la paradoja. Esa misma humildad que lo caracterizaba fue aprovechada para humillarlo. Esa nobleza fue confundida con debilidad. Y esa paciencia fue castigada con la crueldad de una broma que lo llevó a la muerte. Ahora bien, la justicia mexicana tiene la palabra. El caso está en manos de la Fiscalía, pero la presión social será clave. Porque todos sabemos lo que ocurre cuando los casos pierden fuerza mediática. Terminan olvidados. Y si algo merece Carlos Gurrola, es no ser olvidado. Más allá del proceso legal, su historia debe servir como un llamado de atención a empresas para que asuman su responsabilidad en el cuidado de sus trabajadores, a compañeros de trabajo, para que entiendan que las bromas pesadas no son juegos, son agresiones, y a la sociedad, para que nunca más guardemos silencio ante el maltrato. ¿Qué fue lo que pasó? Un resumen para la gente que se está enterando de esta trágica noticia y sobre todo para las autoridades, para que sepan realmente lo que pasó y exigir justicia por él. Pues él ingirió un desengrasante en una botella de suero electrolito. Ajá. Y pues desgraciadamente él cayó al hospital y pues ya no pudo despertar, él quedó inconsciente ahí. Él trabajaba como empleado de limpieza. Sí. Y estaba en su jornada laboral, deja su electrolit para cuando regrese por rehidratarse, sí. Pero alguien le cambió la bebida. La bebida. Alguien le cambió su botella a mi hermano y por eso él pues llega con confianza, le quiere tomar y al momento de querer le quiso tomar, supo que le sabía mal y luego lo escupió. Ajá. Pero sí le dañó su garganta, estófago y pulmón. Pulmón. Y los encargados de las empresas, porque una es la que lo contrató y otra es donde trabajaba, que es una cadena comercial aquí cerca, en Senderos, sí. No les avisan de manera inmediata. No. ¿Cuánto tiempo después les avisan? Eso pasó como a entre 4, 3 y media y nos avisan hasta las 6 de la tarde que él se había intoxicado. Pero no le dijeron cómo. No nos dijeron cómo. Hasta ya después que lo pasaron al hospital, ahí dijeron que había ingerido desengrasante, una compañera de él. Entonces fue una broma, una cruel broma. Una cruel broma. Y no era la primera vez. Me han platicado que le robaban el lonche, le robaban su lonche, le ponchaban la bici. ¿Qué más le hacían? Le robaban su lonche, le ponchaban la bici, le robaban pues lo que él llevaba, sus cosas personales. ¿Por qué? Si era tan buena persona y solo iba a trabajar. No entiendo yo qué clases de personas le hicieron ese daño a mi hermano. Porque pues él fue muy buena persona, que en el rancho es muy querido. Muy querido. Muy querido por toda la gente
y no nos explicamos toda mi familia por qué le hicieron eso a mi hermano si él no fue mala persona con nadie. Al contrario, fue muy servicial con todo el mundo. Me platicaba Alejandra, sobrina de Papayita, que les avisan ayer en la tarde, primero un reporte como a la 1, que ahí en el IMSS en la 71 donde estaba internado, Sí. que seguía muy delicado. Sí. Pero ya como a las 5 más o menos les dicen que lamentablemente... Que lamentablemente cayó en un paro, ya no pudo resistir y pues falleció él. ¿Qué le dirías tú como hermana a esas personas que lo estuvieron acosando, estuvieron haciendo... Que no se vale porque todos somos seres humanos y que mi hermano no se merecía así eso, que todos tenemos hermanos y que esas personas que hayan hecho ese daño tomen conciencia del daño que le hicieron prácticamente a mi hermano y a toda nuestra familia, porque nos dejó un dolor muy grande. A las autoridades que ya se están encargando del caso, en este caso la Fiscalía Delegación Laguna 1, ya ustedes interpusieron la denuncia. Platicaba ahorita con otros familiares que ya se investiga por homicidio. ¿Qué les dirían a ellos, a las autoridades encargadas del caso? Pues que sigan con la investigación y que se haga justicia para mi hermano. Yo sé que no le van a devolver la vida, pero yo no quiero que se quede así. Yo pido justicia para mi hermano. ¿Y a tu hermano? ¿Qué mensaje le mandas? Que yo lo quiero mucho y que yo nunca lo voy a olvidar. Y que sabe que yo lo quiero hasta el fin del mundo. Y que siempre va a estar en mi corazón. Porque ahorita que llegó aquí a Ejido, toda la comunidad viene a verlo, toda la comunidad viene a darle este último adiós. Una persona Muy sumamente querida. Muy querida mi hermano. Mi hermano es muy querido por todo el Ejido. No se metía con nadie, no afectaba a nadie, simplemente se dedicaba a trabajar para ayudar a su familia. A mis papás, porque mis papás ya son señores de la tercera edad. Él les llegó a comentar, y si es así, ¿desde cuándo? Que en el trabajo pues le hacían la vida imposible. Él nomás llegó un día llorando, casi llorando, diciendo que le habían robado su bicicleta, que él no sabía quién se la había robado, y luego después llegaba llorando diciendo que le robaban su lonche, que lo dejaban sin comer. Pero ya él ya no nos comentó quién ni nada. Él nomás decía que los compañeros. ¿Desde cuándo? Pues ya tenía tiempo quejándose él. Yo le decía, hermano, es que dile al supervisor, coméntale. Pero no sé realmente si él le comentó a su supervisor, no sé. Desconozco que les haya dicho. Pues lamentamos profundamente esta tan gran pérdida. Vemos que sigue llegando gente aquí al velorio, sigue llegando gente. Ahorita que hicimos un recorrido aquí por el área, yo platicaba con los demás, me dice, es que yo no soy familiar, soy su vecino, y era muy querido, lo quería como un hermano. O sea, realmente lo querían como alguien de la familia de los que viven aquí. Sí. Pues te agradezco mucho, sabemos que es un momento muy complicado, sin embargo, para eso estamos nosotros los medios de comunicación, para informar la verdad, para informar lo que está pasando y sobre todo ser el vínculo con las autoridades para que se haga justicia, y aquí vamos a estar. Murió porque otros confundieron la maldad con diversión. Su caso nos recuerda algo doloroso pero real. El silencio puede matar. Su familia pide justicia, y con ellos, miles de voces se han unido para exigir castigo a los responsables. Este no es un accidente. Este no es un simple error. Es un crimen que no debe quedar impune. Hoy, el nombre de Carlos Gurrola no puede ser borrado. Debe convertirse en símbolo de lucha contra el acoso laboral. Un hombre humilde que dio todo por su familia y que fue destruido por la crueldad disfrazada de broma. La pregunta final es clara y directa. ¿Permitiremos que su caso quede en el olvido o haremos que la justicia, por fin, hable por los que ya no pueden defenderse?